Tengo aquí, oigo muchos problemas, muchas disputas entre si la salvación se pierde o no se pierde. Muchos tienen una postura, otros tienen otra, y no llegan muchos a un acuerdo. Pero pues no importa lo que la gente pueda pensar o el hombre pueda creer de lo que él piensa. Lo importante es lo que la Escritura dice. Es lo más maravilloso. Por eso muchos no disfrutan de esta salvación tan grande que Dios nos ha otorgado en Cristo. Porque si miramos lo que dice en Lucas, cuando dice la palabra de Dios así, dice: entonces les propuso esta parábola. ¿Qué hombre de entre vosotros tiene 100 ovejas y pierde una de ellas? Pierde una de ellas. No deja las ovejas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que ha perdido hasta que la haya. Y cuando la haya, regocijándose, la pone sobre sus hombros y regresa a la casa y reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, pues hallé mi oveja perdida. La pregunta aquí que les hago a todos, que quisiera hacerle a todos los que van a ver este video, para que lo mediten y lo lleven a la palabra de Dios, es esta. Cuando el pastor fue por la oveja, ¿qué fue lo que encontró? ¿Acaso encontró una puerca? Como muchos dicen que si te apartas de Dios, que no seas como la puerca que vuelve al excremento, o el perro que vuelve a su gómito. Pero aquí la palabra nos dice que el pastor, el dueño de las ovejas, tenía una oveja que se le extravió de la manada. Y cuando fue en busca de ella y no regresa sin ella. Ciertamente regresó con la oveja. Y lo que encontró no fue una puerca ni fue un perro en su gómito. Encontró una oveja. Aunque estaba extraviada, era una oveja de él. Ese es el problema cuando muchos dicen que un nacido de nuevo se puede condenar eternamente. Porque no pueden entender esta realidad, no pueden creer esta verdad de que un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo y fue sellado con él y le pertenece a Cristo. Sí, no estamos hablando de, porque el Hijo de Dios no tiene su naturaleza humana cambiada, o sea, lo que no cambió Dios fue una naturaleza humana que fue concebida en el pecado, que tiene malos deseos, que tiene malos pensamientos, todo eso. Pero nos selló con su Espíritu para ir al Hijo de Dios, para irle revelando lo que le fue concedido y lo que le fue dado por gracia, porque por salvos fuimos gracia, y esto es a través de la fe. Esta salvación, la salvación que Dios nos da no es una obra humana, es una obra divina, de principio a fin. Dios la comenzó y Dios la realizó y la consumó en la cruz, en Cristo. Dios hecho hombre, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo la ofrenda. Se hizo pecado para llevar nuestros pecados y Dios castigar el pecado en su cuerpo, el Padre. Y así fue. Y resucitó y lo venció. Pero esto nada tuvo que ver con nosotros. Nosotros no hicimos nada. Él nos tomó y dice la palabra que nos puso ahí. Ahora, esta salvación nos es anunciada a través de la fe por gracia. Es un regalo de Dios. Entonces, cuando algún corazón es convencido por el Espíritu y cree en esta realidad, es sellado por el Espíritu y pasa a ser un hijo de Dios. Entonces, por mucho que se pueda extraviar de muchas cosas, nunca se vuelve una puerca ni se vuelve un perro en su gómito. Eso lo está hablando alguien que nunca es nacido de Dios. Eso le habla a una puerca que es lavada, pero no es oveja, es una puerca. Y vuelve al excremento. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque es una puerca, no hubo un cambio de naturaleza en él. Lo mismo pasa con el perro. Pues es un perro, pero vuelve a su gómito. ¿Por qué? Porque no hubo un cambio de naturaleza. Pero un hijo de Dios, cuando hubo un cambio de naturaleza, puede ser que lo que se pueda perder no es la salvación. Es la comunión con Dios. Es esa comunión que tiene, porque el pecado lo que hace cuando alguien se desvía, pues pierde esa comunión con Dios, ya no anda conforme a la voluntad de Dios. No tiene esa comunión con Dios y el Espíritu se entristece, pero no pierde la salvación, su unión, ni la unión. Una cosa es salvación, otra cosa es unión y otra cosa es comunión. La unión es lo que es la naturaleza de Cristo en la que fuimos unidos a Cristo, y junto con Él se nos concedieron todas las cosas. ¿Qué quiere decir comunión? En mi unión con Cristo tengo en común todo. Un mismo Espíritu, un mismo Padre, una misma voluntad, una salvación eterna, la justicia de Cristo, todo lo que es Cristo. Es lo que tengo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien pierde su comunión con Dios? O sea, no puede disfrutar de toda esa victoria. ¿Por qué? Porque va por un camino equivocado, erróneo, en su propia voluntad, en su propia justicia.
Eso es lo que pasa, pero no pierde la salvación. Porque si fuese así, entonces, o sea, ¿cómo vamos a interpretar lo que dice este Judas? Porque Judas también nos habla de lo que dice Judas, en la carta de Judas en el versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, aquel que es poderoso, no tú, no que tú te guardas, aquel que es poderoso, habla de alguien más que está obrando este poder en nosotros, es que es su espíritu en nosotros, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único Dios y a nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad y el dominio y el poder, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que nos guarda, porque en otra parte también dice la palabra, que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. El que está perfeccionando esta obra en nosotros, en nuestro caminar con Cristo, es el Espíritu de Dios. Él es el que está perfeccionándonos en el conocimiento de esto. Por eso muchas de las veces erramos, porque no miramos a Cristo, no miramos a su obra consumada en la cruz, y queremos caminar desde un lugar de tratar de vencer lo que ya Cristo venció. Ese es el problema. Muchos tratan de vencer el pecado que no pueden vencer. Entonces caminan desde una postura tratando de vencer lo que ya venció. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien está caminando así en una fe, tratando de vencer? Pues está en amargura, su oración está en tristeza, está en amargura, está oprimido. Entonces no hay gozo, no hay alegría. Pero ¿qué nos dice en Hebreos? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces por eso también nosotros tenemos que siempre voltear a mirar hacia la obra de Cristo en la cruz, por el gozo. Porque si no es así, si no caminas desde una posición de victoria en lo que Cristo ya hizo en la cruz, no desde lo que tú puedas vencer, sino desde una posición en lo que ya Cristo venció, entonces tú vas a ir de victoria en victoria, y va a ser por el gozo puesto delante de ti. Vas a sufrir rechazo, vas a sufrir todo lo que sufras del mundo y de los incrédulos y incluso de los hermanos en la fe, que no pueden aceptar estas verdades, que te van a decir que ya te desviates, que eres un apóstata, que ya te volviste al mundo, porque no pueden que estas verdades. Ese es el aprobio, pero lo vamos a sufrir con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos a quién hemos creído, porque justo y fiel es Dios, y para hacer lo que él ha dicho, y fiel es el que prometió, que Él es poderoso para guardarnos. Entonces no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Cristo hizo. Entonces la fe verdadera en Cristo no es una fe muerta, porque la palabra también dice que fuimos salvos para buenas obras que Dios, no que tú, que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Esas buenas obras que realiza el Espíritu en nosotros son la evidencia de la justicia de Cristo que está obrando en nosotros, no tu autojusticia, la justicia de Cristo, y no son para ser salvos. Es la evidencia de que ya hemos sido salvos, y es la evidencia de una fe salvífica que ama y que perdona a su prójimo, no para ganar un mérito, no para tratar de entrar al cielo, sino que ama y perdona a su prójimo y hace bien a los demás, porque ha sido salvado y porque ha sido redimido, para estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella, en gratitud y en gozo, como evidencia de la salvación que nos fue otorgada a través de la fe. Ese es el Espíritu de Dios en nosotros, es Cristo siendo glorificado en nuestras vidas, es Cristo siendo manifestado en nosotros por lo que Él hizo en la cruz. Entonces no es lo mismo que camines una fe en lo que tú crees, en tu imaginación, porque Dios va a manifestar los pensamientos del corazón. Dios siempre los va a exponer. ¿Con qué intención estás haciendo las cosas? ¿Con qué intención estás tratando de vencer lo que ya venció? Él va a exponer el corazón. Y es incredulidad, porque toda la intención que trata de vencer lo que ya Cristo venció, hay una incredulidad detrás de ese corazón que Dios va a revelar, y que es que no ha podido creer en la victoria de Cristo que nos ha sido dada por la fe, y es caminar en esa victoria y dejar rendirnos ante esa obra y dejar que el Espíritu de Dios haga ahora en nosotros, a través de la fe, ese fruto de esa evidencia de la que fuimos hechos justicia de Dios. Es Cristo expresándose en buenas obras en nosotros, no para salvación, lo vuelvo a decir, sino como fruto de la salvación, de la fe, de esa fe que tiene esas buenas obras, que ama a su prójimo y que ama a todos sus hermanos, no desea mal a nadie, ni se deleita en la maldad. Gracia y paz a todos en el nombre de Jesús. Amén.